resucitada por amor a todos nosotros. Pero hoy las lecturas, la lectura del Evangelio, nos propone ya no la contemplación de un texto donde los apóstoles eran testigos de la resurrección, sino que se nos propone mirarlo a Jesús desde una acción, es decir, una figura que denota su manera de accionar. De alguna forma podríamos decir que el resucitado tiene una forma de vincularse con sus discípulos. El resucitado se manifiesta de una manera muy concreta en la iglesia. Y la figura más concreta que la liturgia hoy nos expresa para poder tener experiencia del resucitado hoy entre nosotros es la de la imagen, la de la figura del buen pastor. El buen pastor es el que conoce, nos dice el Evangelio de San Juan. El buen pastor es el que cuida. Y la imagen del pastor nos lleva justamente a poder vincularnos con Jesús desde la perspectiva de la cercanía. El pastor, el buen pastor, es el que está presente, es el que está cercano. Y es aquel que es capaz de dar la vida por las ovejas, que no huye frente a cualquier adversidad o complejidad que la vida pueda presentarle a su rebaño, sino que más que nunca se hace presente, se pone a su servicio, lo cuida y lo conduce, como la misma palabra de Dios nos dice, al lugar donde pueda alimentarse, donde pueda saciar su sed. En esta figura del buen pastor se nos habla mucho más que de una figura simplemente simbólica. Se nos habla de que la iglesia de Jesús tendrá, vivirá, actualizará la experiencia de su Pascua en la medida que se encuentre con este buen pastor que resucitado cuidará de ella. Este buen pastor que resucitado una y otra vez vuelve a entregarse en cada altar, en cada Eucaristía, por la vida de sus ovejas. Qué lindo es en este día entonces no solamente contemplar al Señor en su figura del buen pastor resucitado, sino también poder volvernos a experimentar cada uno de nosotros ovejas necesitadas del pastor, ovejas que a veces tienen sus heridas, que a veces, como nos contaba la misma palabra de Dios, buscamos otros rumbos que no son los que el pastor nos indica, y podemos quedarnos perdidos y alejados. Ovejas que necesitamos ser cuidados, ser amados, ser sanados, ser fortalecidos. Y qué bueno que es que en la circunstancia en la vida que cada uno de nosotros hoy lleva en su corazón, tenga la figura del buen pastor en esa imagen que hoy ponemos aquí en el altar, pero que cada uno puede grabar en su corazón del pastor que carga sobre sí a las ovejas. El Señor resucitado es el que, en definitiva, se hace cargo de nuestra vida, toma nuestra vida en sus brazos, la acerca al latir de su corazón y nos dice que no hay nada ni nadie que pueda lastimarnos, porque es el pastor que nos cuida, que nos sostiene, que nos bendice y que nos lleva al lugar de la plenitud y de la felicidad que cada uno de nosotros soñamos. Este texto de San Juan nos da mucha riqueza para contemplar la figura del buen pastor, pero entre las muchas cosas que a mí me gustaban resaltar, subrayo dos actitudes que Jesús mismo dice del pastor, de su forma de ser pastor. Dice que el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas.
Es decir, nadie da la vida por algo que no sea importante. Y qué lindo es entonces hoy también poder descubrir lo importante que cada uno de nosotros somos para Dios. A veces podemos sentirnos que los demás nos han olvidado, que los demás no nos tienen en cuenta, que los demás no resaltan las virtudes o los dones que tenemos, o quizás que no se ocupan de aquello que estamos necesitando como nosotros lo esperamos. Jesús, que conoce ese dolor del corazón humano como uno de los dolores más fuertes con los que nos tenemos que afrontar en el día a día, dice: este buen pastor es el que cuida y da la vida a estas ovejas como lo más importante que él tiene. Es lindo sentir que más allá de que todos nos puedan olvidar, o de que nadie nos pueda tener en cuenta, o de que los otros no nos conozcan verdaderamente como somos importantes para Dios. Somos amados por Dios. Y la figura del buen pastor es la figura que concretiza esa realidad existencial. Somos amados por Dios con un amor que lo da todo. En cada una de las situaciones que nos toquen vivir, abramos nuestro corazón en este día para dejarnos abrazar por ese amor. Ese amor es el que nos transforma, ese amor es el que nos enseña a perdonar perdonándonos. Ese amor es el que nos muestra qué tenemos que elegir y qué tenemos que decidir cuando no sabemos mucho qué hacer. Ese amor, como de alguna forma podríamos decir, en un buen sentido, nos marca la cancha, porque nos muestra el partido que hay que jugar en cada una de las situaciones que hoy tengamos presente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. El partido del buen pastor es el partido del amor. Y la característica que decíamos destaca el Evangelio de Juan es: este pastor lo da todo, ama sin límites. Y frente a esta figura, también me animaba a pensar que cada uno de nosotros, además de ser ovejas de este buen pastor, en nuestra vocación bautismal, en nuestra vocación de discípulos del buen pastor, también estamos llamados a ser pastores de los demás con nuestra propia vida. Si somos cuidados, estamos llamados a cuidar. Si somos amados, estamos llamados a amar. Si somos perdonados, estamos llamados a perdonar. Si somos tenidos en cuenta, estamos llamados a tener en cuenta alrededor nuestro a aquellos que quizás nadie tiene en cuenta. El estilo de vida del buen pastor es el estilo de vida con el cual estamos llamados a identificarnos sus discípulos. Y por eso el Señor habla de que allí donde están las ovejas, también estará el pastor. Y podríamos decir que allí donde está el pastor, también estarán las ovejas, porque las ovejas reconocerán su voz. Qué bueno es pensar en estos tiempos tan complejos de nuestra historia, en momentos tan difíciles para el mundo entero y para nuestra patria, que la vocación de pastores es una vocación que no atañe solamente a nuestros obispos o a los sacerdotes. Desde nuestro bautismo estamos llamados a ser pastores. Estamos llamados a cuidar, estamos llamados a guiar, estamos llamados a proteger, estamos llamados a sanar. Y se me ocurren dos preguntas para hacernos frente a este Evangelio. ¿De quién estoy llamado a ser pastor? ¿A quién tengo que pastorear, podríamos decir, en este momento de mi vida, en este momento de la historia, en esta realidad en la que yo vivo? No podemos dejarnos pastorear por Jesús si no nos hacemos pastores de otros. Sería un comportamiento de alguna forma no solo egoísta, sino contradictorio. Aquel que quiere ser guiado, aquel que quiere ser cuidado, aquel que quiere ser sanado por el buen pastor, es
quien hace de este estilo de vida del buen pastor su propio estilo de vida. Y este buen pastor nos dice también que es el que da la vida por las ovejas. La forma de pastorear de Jesús no es una forma como la del asalariado, lo dice el Evangelio, de aquel que cumple un horario, de aquel que a veces está y otras veces no está, de aquel que cumple con una obligación y no con algo que surge como una opción absoluta de toda su vida. Jesús nos dice, este pastor ama dando su vida. Y celebrar al buen pastor de alguna forma es preguntarnos también por qué estamos dando la vida nosotros. Cuando miro este Evangelio me inquieta preguntarme a mí mismo, ¿por qué das la vida vos, Mariano? ¿Por qué te entregás vos todos los días? ¿Por quién te juzgás la vida? Y celebrar al buen pastor es una pregunta que nos plantea también a cada uno de nosotros y que yo los invito a que en esta celebración de la Eucaristía podamos pensarla a la manera de Jesús buen pastor. ¿Por quién das la vida? ¿Por quién te jugás? ¿A quién le das vos todo lo que vos sos? Porque en el camino de Jesús no existe la forma de vivir como el asalariado. El discípulo nunca es asalariado. El discípulo no es discípulo de a ratos. El discípulo está llamado a ser discípulo como el pastor, como el que ama, como el que está siempre. Ojalá que a la luz de esta palabra, a la luz de esta imagen del buen pastor, cada uno de nosotros sienta que la vida tiene verdaderamente sentido, y quizás ese es el problema de nuestros tiempos, no descubrir verdaderamente el sentido de la vida y de las cosas. La vida tiene verdaderamente sentido cuando sabemos por qué entregamos nuestra vida, cuando descubrimos por qué me juego la vida, cuando descubro de verdad que por esto que yo amo, que por esto que yo hago, que por esto que yo sueño, estoy dispuesto a darlo todo sin guardarme nada. La forma de pastorear de Jesús es la forma de vivir entregándolo todo. Ojalá que nosotros, en la forma de vida que elijamos, en la vocación que tengamos, en los sueños que alberguemos en el corazón, en las cosas que nos toquen decir todos los días, no seamos asalariados, discípulos que viven part-time, sino personas que desde la perspectiva de su fe, mirándolo a Jesús, son capaces de darlo todo amando en el día a día, amándolo a Dios y amando a los demás. Una de las características, y con esto termino, que dice el Evangelio de Juan de las ovejas y el pastor, es que se escuchan mutuamente. Las ovejas conocen al pastor, conocen su voz y él las conoce a ellas. Y esto me resuena particularmente en este domingo en el que junto a toda la iglesia rezamos por las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Sin hacer ninguna celebración de lamentos, habrá otros días para eso, es importante tomar conciencia de lo que significa la realidad vocacional en nuestra iglesia. Nosotros, como ustedes saben, somos bendecidos en esta parroquia por tener un seminarista y haber tenido a lo largo de todos estos años diversos seminaristas que han hecho su etapa final de preparación para el orden sagrado aquí en esta comunidad. No son familiares los seminaristas, no son familiares los sacerdotes jóvenes, gracias a Dios. No es así en todas las comunidades. Hay comunidades que no tienen hoy sacerdote fijo, como tenemos aquí. Hay realidades que no conocen qué es un seminarista, porque quizás nunca pasó por esa parroquia un seminarista. Y la realidad es que en nuestro seminario hoy hay, viviendo de la diócesis de Morón, un seminarista que lo tenemos acá, que es Mauro. Cuando yo entré al seminario éramos 42. Fíjense cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y es una realidad que uno todos los días se pregunta, ¿por qué hay pocas vocaciones?
Y yo tengo cada vez más la convicción de que si bien habrá muchas cosas en las que el Señor nos querrá ir purificando como iglesia y como estilo de vida sacerdotal, también tengo la convicción de que el Señor siempre sigue llamando, porque el Señor ama a sus ovejas y quiere seguir pastoreándolas. Pero me parece que quizás lo que a veces nos falla o tiene interferencias, como la radio del auto a veces, es que no escuchamos la voz del pastor. Escuchamos otras voces, escuchamos otras preguntas, resolvemos desde otras perspectivas, pero a pesar de que el Señor llame, quizás aquel a quien Él está llamando no escucha como el Señor llama o cambia de canal o cambia de dial. Hoy me gustaría pedir, no solo por las vocaciones, que es un don que el Señor le regala a la iglesia cuando la iglesia lo pide con fe. Me gustaría pedir para que los jóvenes de nuestras comunidades, los jóvenes de esta parroquia, los jóvenes que participan en la celebración de esta Eucaristía, los amigos que tenemos con los cuales compartimos la fe, tengamos la capacidad de escuchar siempre qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y aprendamos a descubrir que en el lugar que sea, si como sacerdotes o en una profesión y en la vocación matrimonial, el llamado que Jesús nos hace siempre es el llamado a dar la vida. No es a ver de qué manera puedo ser más exitoso, ver de qué manera me pueden salir mejores las cosas, quizás eso viene o no viene, ver de qué manera yo la voy a pasar mejor, que también a veces es uno de los parámetros vocacionales de nuestro tiempo. El llamado de Jesús es invitarte al lugar donde más puedas amar. Hoy pedimos con fe en la celebración de esta Eucaristía que el Señor nos regale la gracia de saber escucharlo. Y pedimos para los más jóvenes el don de la valentía para poder escuchar, para no cambiar de canal, para no mirar para otro lado y para dejar que el Señor enamore nuestra vida como buen pastor que nos conoce y que a su voz con valentía le podamos responder. La vida sacerdotal es un don maravilloso en la vida de la iglesia. Hoy a la mañana tenía la gracia de celebrar con un sacerdote amigo irlandés sus 50 años de vida sacerdotal. Una iglesia llena de gente, una iglesia feliz por el testimonio de un hombre que amó y lo dio todo. Algunos quizás lo conocen, el padre Johnny O'Connor, palotino. Y así tantos otros a lo largo del mundo que como vocación tienen el dar la vida para hacerlo presente a Jesús en esta historia. Es responsabilidad en primer lugar de la iglesia, de todos nosotros, que no dejemos de rezar. Termino con esto. El documento de Puebla, hace muchos años atrás, decía que las vocaciones son la respuesta de Dios al pueblo de Dios que las pide. Si no hay vocaciones, una de las razones podría ser, según lo que nos dice Puebla, que quizás no pedimos tanto como debemos pedir. Y ojalá que en esta Eucaristía, además de comprometernos a escuchar a aquellos que están en esa etapa de la escucha de su vocación, todos nos comprometamos a rezar para que el Señor envíe pastores buenos, pastores santos, pastores que amen, que cuiden, que sanen y que guíen a su pueblo. Que así sea. Que así sea.